a mi canal de Devoradores de Libros. En este vídeo vamos a hablar de mis lecturas tanto de septiembre como de octubre. El primero que me leí en estos 2 meses fue Moriré besando a Simon Snow de Rainbow Rowell. Trata sobre Simon Snow, quien supuestamente es el mago más poderoso del mundo. De hecho, es el elegido según una profecía, ¿no?, que salvará a todos los magos de la Tierra, pero resulta que Simon es un puñetero desastre. Le salen fatal los hechizos de magia, es como una especie de bomba de relojería mágica. Y luego tenemos a Bud, su compañero de habitación en la escuela de magia, quien se supone que es un vampiro y además también el némesis de Simon. La historia comienza en in media res, es decir, en medio de la historia del protagonista. Estamos con Simon en el último curso de la escuela de magia de Catford y casi toda la primera parte del libro se basa en contar las aventuras anteriores de Simon para poder entender en qué punto está ahora. De hecho, la novela está narrada en primera persona desde el punto de vista de bastantes personajes de la historia, y lo cierto es que entre que es en primera persona y en media res le da una frescura adicional a la historia, y de hecho es una estructura bastante atípica en este tipo de libros de corte, vamos a decirlo así, aunque no me gustan las etiquetas y lo sabéis, de corte más juvenil. De hecho, me gusta mucho el mundo porque es una reinvención total de Harry Potter. Lo que pasa es que Rainbow Rowell le ha dado totalmente su punto. De hecho, una de las cosas que más me gustan son los hechizos, porque son frases hechas, extractos de canciones, tanto de canciones populares como de canciones de anuncios. En plan, cuando haces pop ya no hay stop, ¿vale? Pues tipo cosas así, es fantástico, le da totalmente un giro a todo lo que es la magia. Me parece muy irónico y muy divertido que se usen así los hechizos. Otra de las cosas que también me gustan mucho de la historia es el hecho de que, vale, trata sobre Simon Snow, el elegido, el mago más poderoso del mundo, pero es mentira. La historia trata sobre ser el deselegido. Él supuestamente es el elegido de la profecía, pero para nada es el tipo de personaje que va a ser el elegido de la profecía. Es decir, él no se le da bien la magia. De hecho, me resulta muy curioso porque al comienzo va sobre eso, ¿no? Sobre Simon Snow, el elegido. Pero me sorprendió porque la revelación de, digamos, la historia de amor fue lo que, en mi opinión, dio un giro totalmente a la trama. No es porque se vaya a centrar en la historia de amor, es por el hecho de que hay un cambio total que yo para nada me imaginaba, pero me pareció que ese giro de trama dio un vuelco total a la percepción de los personajes. Y es que el amor aquí es fantástico, de hecho es fangirl a tope, no es una línea central y total de la historia, pero ya os digo que es como de... a mí me drenó la vida. Pues una historia de profecías, magia y amor fantástica, muy irónica y muy divertida, que hay momentos muy tensos que lo pasas muy mal y la verdad es que tiene un final bastante sorprendente que para nada me imaginaba. La verdad es que la maquetación me gusta muchísimo porque tiene los hechizos en negrita, es muy visual. La novela tiene un precio de 17,95 euros, lo que a lo mejor os resulta bastante caro, pero yo creo que vale la pena por también el grosor. Es la muerte, porque cuando ves a otras personas vivas, parecen demasiado distantes, parecen una especie distinta, del mismo modo que las aves parecen una especie distinta, y dan la sensación de estar llenos de algo que tú no posees. Podrías arrebatárselo y aún así seguiría sin ser tuyo. Simplemente están llenos de eso y tú hambriento, no estás vivo, solo estás hambriento. A partir de ahora aquí hacemos un break y las siguientes novelas todas son de Nocturna Ediciones. Yo no sé qué me pasó, pero tuve ahí un insuflo de Nocturna, así que la siguiente novela no me la leí, sino que me la releí. Fue Sueños de Piedra de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Sueños de Piedra se basa en la historia de 2 personajes que para nada son arquetípicos. Nos situamos en el país de Maravilla. Por una parte tenemos a Azmael, el príncipe de Silfos, que piensa que su padre le va a coronar rey, pero no, y él piensa que debe serlo, así que en vez de tener una reacción madura, coge un arrebato de 4 pares de narices y decide que él no, que él se va a ganar su puesto como rey, y por eso va a vivir una aventura hiperheroica por la cual su padre no va a tener más motivos para nombrarle sucesor de la corona. Por supuesto, estamos hablando de un personaje que va a hacer cualquier cosa, sea mentir, edulcorar, para que su historia se extienda por todo el país y quede lo más maravillosa y heroica posible. Y por otra parte tenemos a Lynn, que no es para nada una damisela en apuros, sino que es una prostituta en apuros, que lo único que desea en el mundo es su libertad y poder vivir tal y como ella desee, lejos del mundo al que le han obligado a entrar, y nunca jamás volver a estar atada a ninguna persona. Sueños de Piedra es la predecesora de Títeres de la Magia, pero son novelas autoconclusivas e independientes. Es una serie de aventuras donde prevalece la búsqueda de uno mismo, la autorrealización, la superación y el amor verdadero. De hecho, es un amor verdadero que revienta todos los tópicos y eso hace de los personajes de la historia aún más especiales. En la novela votamos los capítulos entre Lynn y Azmael en primera persona, lo que hace que sea una novela muy introspectiva. Ahondamos totalmente en la psique de cada personaje, desgranamos
toda su psicología, todas sus debilidades, todas sus fortalezas, todas sus dudas, todo queda expuesto. La historia está supeditada a los personajes, es decir, es una historia de personajes, todo sirve para la evolución de estos y para la explicación de por qué ellos son como son. Así que no esperéis la Dragon Last, no es acción por acción, es acción para desvelar, para desentrañar. Uno de los principales motivos de esta novela, que es el amor, es un amor que se cuece a fuego lento, que va pasito a pasito. Tiene momentos románticos que encogen el corazón, puede ser tanto de alegría como de tristeza, de verdad. Y es que todos los sentimientos en esta novela tienen un equilibrio perfecto, es decir, son tan crueles y pacíficos en otros momentos que es como la vida misma, es fantástico. Por supuesto me releí Sueños de Piedra para continuar con Títeres de la Magia, su sucesora, en la que tampoco me voy a explayar mucho porque si no habéis leído Sueños de Piedra y queréis hacerlo, aunque sean historias autoconclusivas e independientes, no me gusta dar mucho pie a lo que va a suceder en la segunda porque continúa la historia de Hathan y Clarence, un personaje muy terciario que se ve en la primera parte. Tampoco quiero ahondar mucho en ello porque tiene ahí ramitas en común y me gusta que esté el suspense de lo que va a pasar con ciertos personajes. De todas maneras, deciros que Títeres de la Magia sigue totalmente de los derroteros de Sueños de Piedra. Me parece también una historia que está más que sobre el amor verdadero, trata sobre el descubrimiento de la verdad, sobre la forma en que tenemos de enfrentar las mentiras y la verdad, ¿no? El descubrimiento de un nuevo mundo y el hecho de la superación al dolor que nos crea las mentiras y sentirnos engañados, y me gusta muchísimo ese toque. Aquí les aventuras sí que tienen un componente más de acción que no está supeditado al hecho de explicar los personajes. Las ediciones de Nocturna Ediciones siempre me han gustado mucho. Aquí tienes los inicios de capítulo con los nombres y con una pequeña ilustración. El libro cuesta 16,50 y la verdad es que también vale muchísimo la pena comprarse. En Títeres de la Magia me gustó muchísimo el hecho de que al final hayan ilustraciones de Lejana Naida y el precio es el mismo que en Sueños de Piedra. Quizá de eso se trate, quizá por eso lo hacían los antiguos caballeros, no por la fama, no por la gloria, los monstruos, la lucha o las princesas, ni siquiera por la justicia. Quizá todo se reduzca a conocerte, a sentirte orgulloso de quién eres, a saber verte como te ven los demás. Y el último que me leí es Otoño en Londres de André Izquierdo, una serie de personajes muy variopintos y muy distintos, todos ellos acaban en Londres por diferentes motivos y digamos que va sobre la red de telaraña que se crea entre ellos, todas las conexiones, todos los líos que tienen, la amistad, el amor, el desengaño, las traiciones, todos los secretos. La verdad es que me sorprendí mucho por la cantidad de personajes que Andrea maneja en esta novela. De hecho, los capítulos alternan con los personajes en primera persona, pero es que incluso la presentación de los personajes que se hizo al comienzo, algunos capítulos ni siquiera son de esos personajes, son de bastante secundarios, cosa que también le da mucho ritmo. Los círculos por los que se mueven los personajes, ya os digo, es alto standing. Eso, junto con el hecho de los enredos que existen por los secretos, me recordó muchísimo a Gossip Girl. Tiene un buen ritmo, es decir, te lo lees muy rápido porque, claro, van desvelando esos secretos en los personajes y tú quieres saber más y más, de ser tan cortos y dices uno más, uno más, uno más, y cuando te has dado cuenta de uno más, ya que acabo, te has acabado el libro. Cada uno tiene sus motivaciones para estar donde está y la verdad es que una de las cosas que me han gustado de los personajes es que no todos son buenos. Tú estás en primera persona desde el punto de vista de uno de los villanos, por así decirlo, de los malos de la historia. El hecho de saber escribir desde ese punto de vista es bueno porque ese tipo de personas existen. Eso sí, me parece que la autora en este punto creo que solo ha rascado la superficie de los personajes. Algunos, pese a estar en primera persona, me han pasado muy desapercibidos o que han sido un poco arquetípicos y no sé si es porque es la primera novela de una trilogía y ella solo ha querido como plantear el comienzo, introducirlo y luego va a ahondar más, pero pienso que al estar en primera persona podría haber estado ahondando más en la psique de los personajes. No sé, es lo que opino, es lo que pienso, es lo que he sentido y lo que me ha transmitido. Entonces sí que es verdad que muchos de los personajes tienen giros de trama que yo la verdad es que no me esperaba para nada. De hecho, ellos son los que conforman el doble final, porque para mí hay un doble final. Uno de ellos me parece doloroso, pero el otro me parece desgarrador y un hecho que para nada me esperaba en la historia y es lo que más me gusta. Lo que más me gusta de esta historia es el final. Pero pienso que tiene que cogerse más, que le falta a lo mejor profundizar un poco más en los personajes para no dejarlos en la superficie, para que no veamos solo ese 10%, ¿no? Esa punta del iceberg. Por dentro, como siempre, maravillosa la edición de Nocturna, los encabezados de los capítulos, al principio con todas las ilustraciones de los personajes de la mano de Elena Pancorbo. La novela tiene un precio de 16,50 en la línea de Nocturna. A veces tengo la impresión de que mi vida es un laberinto cuya salida se aleja con cada paso que doy.